Veamos qué pasa con la nueva CaixaBank. El gigante suma 51.000 empleados, más de 600.000 millones de euros en activos y 20 millones de clientes, no todos convencidos con esta operación. A muchos les inquieta la concentración bancaria del sector, el cierre de sucursales y que haya cambios en sus tarjetas o en las condiciones de sus depósitos cuando hayan vencido. Informe Semanal ha hablado con políticos, economistas y consumidores para analizar los pros y contras de una fusión que podría provocar nuevos movimientos en el mercado bancario. Ahora mismo estamos esperando a lo de Bankia. ¿Quién da la vez? Yo. Vale. En la apacible localidad de Titulcia, el Ofibus interrumpe la tranquilidad de su plaza y de sus vecinos 2 veces al mes, un poco antes de mediodía. Es una sucursal volante para atender las necesidades financieras de este municipio del sur de Madrid, a orillas del Jarama, cuyo censo de población apenas supera los 1.300 habitantes y que, como tantos otros, carece de oficina bancaria. Bueno, Pilar, vamos a empezar. No hay nada. El que tiene coche va a 100 por el que no, pues miramos al sol. Yo antes vivía mi marido y me llegaba él. Ahora no vive, pues tengo que apañarme así. Mis hijos, uno vive aquí pero trabaja en Madrid, la otra no vive aquí, tú dime. Así que es lo que tenemos, es lo que hay. El enfado de esta vecina de Titulcia es la otra cara de la reestructuración del sector bancario, que en aras de la solvencia ha despoblado de sucursales y cajeros muchas localidades del entorno rural. En los últimos 10 años, unas 26.000 oficinas han echado el cierre en toda España, lo que ha obligado a los bancos a buscar soluciones para las localidades en riesgo de exclusión financiera. Muy bien, que pase buen día. Cuídese mucho. Igualmente. Hasta luego. Tenga cuidado al bajar, ¿eh? Es conocido por todos que el medio rural tiene una edad media avanzada, entonces muchos de ellos no tienen todavía, digamos, facilidad con los medios digitales y acuden a nuestros ofibuses precisamente pues a sacar dinero, a ingresar dinero, a cobrar su pensión. Damos servicio a 250.000 residentes de 373 municipios en los que acudimos entre 1 y 3 veces al mes para que puedan realizar sus operaciones como si estuviesen en una oficina normal y corriente, ¿no? Buen día. Tenga cuidado al bajar. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Pues que quiero que me pongan la cartilla al día. Antes estaba la oficina y teníamos el cajero, pero se lo llevaron todo y oye, la gente mayor, muchos no usan tarjeta. Entonces tenía que haber un cajero, por lo menos aquí en el ayuntamiento. Lejos de los inconvenientes que plantean los vecinos de Titulcia, los problemas del sistema financiero europeo se analizan en las altas instancias comunitarias. Con los tipos de interés en negativo, la baja rentabilidad en un contexto de crisis económica por la pandemia obliga a continuar con la concentración bancaria, según las recomendaciones del Banco Central Europeo. La última, la unión entre Bankia y CaixaBank, que culminará con la creación del mayor banco de España. La consolidación, es decir, las fusiones, es uno de los instrumentos, es una de las avenidas que tenemos disponibles desde el punto de vista de actuar sobre esa baja rentabilidad. Por lo tanto, la consolidación, es decir, las fusiones entre bancos, no es una finalidad en sí mismo, es un instrumento para conseguir que la rentabilidad del sistema bancario europeo vaya mejorando. Las cifras del gigante bancario que surgirá de la compra de Bankia por CaixaBank impresionan. Con 20 millones de clientes, sus activos sumarán más de 660.000 millones de euros. CaixaBank será el accionista mayoritario con el 74% del capital de la nueva entidad. El 26% restante corresponderá a Bankia.
Fíjese que el valor de la participación pública en Bankia se ha revalorizado aproximadamente un 36% con respecto a antes de que se conocieran las conversaciones. De hecho, finalmente, la participación pública en la entidad resultante será del 16,11%, que está por encima de lo que esperaban los analistas. Es decir, que esta reacción lo que confirma es que se trata de una operación que tiene sentido desde el punto de vista de la fortaleza de las entidades financieras y también del futuro del sistema bancario de nuestro país. En el difícil equilibrio entre los pros y los contras, otras cifras ponen de relieve los sacrificios que deberán afrontar ambas entidades para mejorar la solvencia. La nueva entidad tendrá que hacer frente al cierre de numerosas sucursales de las 6.500 que actualmente suman Bankia y CaixaBank, para evitar la duplicidad, con el consecuente despido de parte de la plantilla, lo que al inherente drama social hay que añadir las repercusiones en los consumidores. Obviamente, si hay dos sucursales y se fusionan, va a quedar una, como mucho, con lo cual eso es un daño directo al usuario. Por otra parte, se pueden incrementar los costes, se pueden incrementar las comisiones, puede haber otras políticas comerciales más agresivas y que influyan en una ventaja peor para el usuario que tenía cuenta o cualquier depósito, cualquier producto bancario, bien en Bankia como en CaixaBank. A mí lo que me encantaría es pensar que estamos realmente ante un cambio de paradigma. Creo que el COVID ha ayudado mucho, que las entidades financieras durante el COVID y todo lo que queda no lo han hecho nada mal, han apostado por ayudar, por ampliar las moratorias hipotecarias, por intentar facilitar los préstamos, por intentar que todo fluya hasta que todo esto pase. Otro de los objetivos que persigue la concentración bancaria en Europa es allanar el camino hacia la inevitable digitalización de la banca. En esta transición, aunque el entorno rural es el más afectado por la escasez de oficinas, las colas a las puertas de las sucursales son cada vez más habituales en la ciudad para hacer gestiones que exigen una presencia física. Estoy haciendo esta cola porque hace hoy justamente 8 días que ya me han ingresado el ERTE. Y quiero cobrar y no me sale, no sé por qué. Por eso vengo para preguntar qué es el problema. Esporádicamente vengo, entre otras cosas porque, por ejemplo, la cita de hoy corresponde a una apertura de una cuenta de ahorros, ¿sí? Pero generalmente utilizo la tarjetica de débito y lo hago por cajero. Soy usuaria de la banca online, pero la gestión que quiero hacer, que es anular una cuenta, tiene que ser presencial. Hay que venir y firmar. El futuro de la banca comercial pasa porque prácticamente el 100% de las operaciones se realicen a través de Internet. Hola Eva, soy Virginia Esteban, soy tu gestora de Bankia, ¿cómo estás? He visto que ya habías firmado la documentación del fondo de inversión. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es, te voy a volver a pasar un test porque tenemos... Todos los bancos cuentan ya con servicios de atención a los usuarios las 24 horas del día, vía online o telefónica. El servicio Conecta con tu experto permite hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en una oficina, llegando hasta el punto de que productos complejos como un fondo de inversión o asesoramiento MiFID o lo que comentábamos de una hipoteca se puede hacer perfectamente a distancia sin tener que pasar por una oficina. Y la distancia en este caso no es ningún problema. De hecho, tenemos clientes que están en Alemania y tienen un gestor que habla perfecto alemán y con el que se han podido comprar su casa en la costa española. A la globalización y la digitalización del sector bancario hay que añadir la irrupción de los gigantes como Google, Amazon o Facebook, que aliados con bancos estadounidenses acaparan los pagos de la venta por Internet y además están empezando a ofrecer otros productos financieros, lo que también obliga a la banca europea a reestructurarse para sobrevivir. La potencial competencia que puede venir por las grandes tecnológicas es una de las razones fundamentales por las cuales se necesita, es ineludible, que los bancos comerciales en Europa mejoren su eficiencia, mejoren también la prestación de sus servicios, porque van a ser los grandes competidores. Es decir, vamos cada vez a un mundo más digital en el cual la actuación tradicional de los bancos comerciales, que a través de sus sucursales, pues va a ser cada vez menos utilizada. Para hacer frente a estos cambios, el vicepresidente del Banco Central es partidario de consolidar primero las fusiones dentro de las fronteras de cada país y, en una segunda fase, fomentar la unión entre los grandes bancos europeos. Puede haber transfronterizas a nivel de que un banco extranjero, europeo, compre un banco español, pero también tenemos dos bancos muy potentes que pueden hacer esos procesos de consolidación o de absorción o de compra de otras entidades
a nivel europeo, ¿no? Y la banca española, o los dos bancos grandes, han sido muy proclives y han sido han desarrollado un proceso de internacionalización muy potente desde la década del año 2000, que puede continuar, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Mientras llegan esas otras fusiones, la unión entre CaixaBank y Bankia podría empujar a otras entidades a buscar alianzas, como es el caso del Banco Sabadell o de las cajas de menor tamaño, que según los expertos tendrán que unirse para no quedarse por el camino. La operación entre CaixaBank y Bankia también ha suscitado un buen número de preguntas entre los clientes de ambas entidades. Habrá que ir viendo caso a caso, pero la regla general es esto: productos con una duración, con una fecha de finalización concreta, no se pueden cambiar las condiciones ni la política comercial de ese producto, y los que se van renovando sin permiso o sin autorización del usuario, como puede ser una cuenta corriente, que si no la cierras o te vas del banco, que puedes irte por supuesto, sí se pueden cambiar. Es decir, habrá que ver luego cada caso y sobre todo aconsejar a cualquier usuario que tenga una duda que consulte antes de firmar nada. En las agendas de CaixaBank y de Bankia, herederas de las antiguas cajas de ahorros, todavía quedan causas abiertas en los juzgados ligadas a los abusos en la gestión de aquellos grupos, que deberán afrontar una vez consumada la fusión, como los gastos hipotecarios, las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa. CaixaBank absorbió el Banco de Valencia, una de las entidades rescatadas durante la crisis financiera de 2008, al igual que Bankia, cuya salida a bolsa y otros escándalos como el de las tarjetas Black terminó con la inyección de 24.000 millones de euros para su rescate. En España no solamente lo hemos pagado los consumidores, los usuarios financieros, lo hemos pagado todos los españoles como contribuyentes que somos. Y se están juntando dos entidades que se van a quedar con una cuota de mercado en hipoteca bárbara. Y que eso significa además que tienen litigiosidad, tienen una litigiosidad del pasado, acumulan IRPHs, acumulan suelos, acumulan gastos hipotecarios. Tienen una litigiosidad que tendrán que limpiar y que también tendrán que recuperar la confianza de los clientes. Esto es fundamental. De los 24.000 millones del erario público para salvar Bankia, solo se ha recuperado algo más de un 12%. Antes de la fusión, el Estado controlaba el 62% de las acciones de Bankia y existía el compromiso verbal con Europa, no vinculante, de privatizarla. Tras la operación, en la nueva entidad, el Estado mantendrá un 16% de las acciones, lo que para algunos analistas significa perder la oportunidad de realizar políticas de banca pública. Si algo ha quedado claro a lo largo de estos meses es el gran papel que puede hacer el Instituto de Crédito Oficial precisamente como banca pública, como entidad financiera, para canalizar los recursos, el apoyo, los avales del sector público y trabajar mano a mano con el sector financiero para garantizar la estabilidad financiera, la financiación de la economía, el mantenimiento del tejido productivo. Hay un informe de la OCDE en el 2016 que decía que de las 100 grandes empresas de todo el mundo, 20% son ya públicas o de control público. Y lo argumentaba como una lógica en que hablaba de capitalismo de Estado. Por tanto, está retornando el Estado. Está retornando el Estado en políticas públicas y está retornando el Estado en políticas industriales. Eso es así porque la transición que estamos viviendo es tan complicada, tecnológica, demográfica, medioambiental, que en largo plazo el capital privado no entra y es el capital público el que necesita tomar decisiones. Hola. Es que tengo que pagar el recibo de la universidad. Entonces... De momento, en los próximos meses, todo va a seguir igual para los clientes de Bankia y de CaixaBank. Yo, si fuese todo online, lo haría todo online. Me parece muchísimo más cómodo, más fácil y muchísimo más seguro, porque no tienes que ir con muchísima cantidad de dinero por la calle en efectivo al banco a pagarlo. El siguiente paso será la aprobación del acuerdo de fusión en las juntas generales de accionistas de ambos bancos, por lo que la unión se haría efectiva en el primer trimestre de 2021. Al ser entidades más grandes, van a exigir mayor capacidad de gestión, sin duda. Y por otro lado, también la sociedad española lo que va a pedir es que los servicios que presten sean cada vez mejores. A su vez, si la entidad resultante es más solvente que lo que existían, que los bancos que existían previamente y que se han fusionado, también esto es uno de los factores que incrementará la competencia. Seguiremos velando porque sea así y apoyando que
en un proceso y en un contexto de gran transformación, todos los ciudadanos puedan tener acceso a esos recursos, a esa inversión, a esos créditos y a los servicios financieros que son necesarios para poder desarrollar una actividad económica y social completa hoy en día. La crisis económica por la segunda ola de la pandemia vuelve a amenazar a decenas de miles de negocios, por lo que nadie se atreve a pronosticar la magnitud del golpe, ni cómo influirá, por ejemplo, en el nivel de morosidad del sector bancario, un río de aguas muy revueltas por el que tendrá que navegar el que será el primer Banco de España.